V. El trabajo psicoanalítico nos ha enseñado que los llamados neuróticos no soportan precisamente estas frustraciones de la vida sexual. En sus síntomas se crean satisfacciones sucedáneas, pero que, o bien producen en sí sufrimiento, o bien se convierten en fuentes de sufrimiento en la medida en que les ocasionan dificultades con el entorno y la sociedad. Lo último es fácilmente comprensible, lo otro nos plantea un nuevo enigma. Pero la cultura exige otros sacrificios además del de la satisfacción sexual. La dificultad de la evolución cultural la hemos concebido como una dificultad evolutiva universal al reducirla a la actividad de la libido, a su aversión a abandonar una posición antigua por una nueva. Aproximadamente lo mismo decimos cuando la oposición entre cultura y sociedad la derivamos del hecho de que el amor sexual es una relación entre dos personas en la que un tercero solo puede ser superfluo o perturbador, mientras que la cultura se basa en relaciones entre un mayor número de seres humanos. En el ápice de una relación amorosa no subsiste ningún interés por el entorno, la pareja de amantes se basta a sí misma, ni tampoco necesita al hijo en común para ser felices. En ningún otro caso deja traslucir Eros tan claramente el núcleo de su esencia, su deseo de fundir a varios en uno, pero una vez ha logrado esto, como se ha vuelto proverbial, no quiere ir más allá en el enamoramiento mutuo de dos personas. Hasta aquí muy bien nos podemos imaginar que una comunidad cultural se compusiera de semejantes individuos dobles que, en sí satisfechos desde el punto de vista de la libido, estuvieran unidos entre sí por el vínculo de la comunidad de trabajo y de intereses. En este caso la cultura no tendría necesidad de sustraer energía a la sexualidad. Pero este deseable estado no existe ni ha existido nunca. La realidad nos muestra que la cultura no se contenta con las uniones que hasta ahora se le han consentido, que también quiere unir mutuamente a los miembros de la comunidad libidinalmente, que para ello se sirve de todos los medios, favorece cualquier vía para establecer fuertes identificaciones entre ellos, moviliza en la máxima medida la libido de meta inhibida a fin de reforzar los lazos comunitarios mediante relaciones de amistad. Para el cumplimiento de estos propósitos se hace inevitable la limitación de la vida sexual. Pero carecemos de la comprensión de la necesidad que empuja a la cultura por este camino y fundamenta su antagonismo a la sexualidad. Debe de tratarse de un factor perturbador que todavía no hemos descubierto. Una de las llamadas exigencias ideales de la sociedad cultural puede darnos aquí la pista. Dice así: amarás a tu prójimo como a ti mismo, es mundialmente conocida, desde luego más antigua que el cristianismo, el cual la presenta como la máxima de la que más orgulloso se siente, pero segaramente no muy antigua. En épocas históricas era todavía ajena a los hombres. Queremos adoptar frente a ella una actitud ingenua, como si la oyéramos por primera vez. No podemos reprimir entonces un sentimiento de sorpresa y extrañeza. ¿Por qué habríamos de hacer eso? ¿De qué nos serviría? Pero, sobre todo, ¿cómo cumplirlo? ¿Cómo sería posible? Mi amor es para mí algo precioso, que no puedo derrochar sin rendir cuentas. Me impone deberes que debo estar preparado a cumplir con sacrificios. Si amo a alguien, éste debe merecerlo de algún modo. Hago caso omiso de la utilidad que pueda reportarme, así como de su posible significado para mí como objeto sexual. Estos dos modos de relación no cuentan para el precepto del amor al prójimo. Se lo merece cuando en aspectos importantes se me parece tanto que en él puedo amarme a mí mismo, se lo merece cuando es tanto más perfecto que yo que en él puedo amar mi ideal de mi propia persona. Tengo que amarlo cuando es hijo de un amigo mío, pues el dolor del amigo si le sucediera una desgracia sería también mi dolor, tendría que participar de él. Pero si me es ajeno y no puede atraerme por ningún valor propio, por ningún significado ya adquirido para mi vida sentimental, me es difícil amarlo. Cometo con ello incluso una injusticia,
pues todos los míos estiman mi amor como una preferencia. Es una injusticia hacia ellos si los equiparo al extraño. Pero si debo amarlo con ese amor universal, meramente porque también él es un ser de esta tierra, como el insecto, la lombriz, la culebra, entonces me temo que le corresponderá una dosis ínfima de amor, imposible tanto como estoy autorizado a reservar para mí mismo según el juicio de la razón. ¿A qué un precepto tan solemnemente presentado, cuando su cumplimiento no se puede recomendar como racional? Si lo considero más de cerca, aún me encuentro más dificultades. Este extraño no solo no es en general digno de amor, sino que debo reconocer honestamente que es más acreedor a mi hostilidad e incluso a mi odio. No parece tener el más mínimo amor por mí, no me demuestra el menor respeto. Cuando le reporta alguna utilidad, no tiene escrúpulo alguno en perjudicarme, ni siquiera se pregunta si la magnitud de su provecho se corresponde a la dimensión del perjuicio que me inflige. Es más, ni siquiera es necesario que extraiga un provecho de ello, con solo que le pueda deparar algún placer, no se priva en absoluto de ridiculizarme, ultrajarme, detractarme, mostrar su poder sobre mí, y cuanto más seguro se siente él, cuanto más desvalido estoy yo, con tanta más seguridad puedo esperar de él esta conducta hacia mí. Si se comporta de otro modo, si siéndole yo un extraño me manifiesta respeto y miramiento, de todos modos, sin ese precepto, yo estoy dispuesto a retribuírselo de análoga manera. Es más, si ese grandioso mandamiento rezara, ama a tu prójimo como tu prójimo te ame a ti, yo no lo contradiría. Existe un segundo mandamiento que me parece aún más inconcebible y desencadena en mí una resistencia aún más vehemente. Dice, ama a tu enemigo. Pero, bien pensado, cometió una injusticia al recusarlo como una pretensión aún más grave. En el fondo es lo mismo. 37. Ahora bien, creo oír de una voz llena de dignidad la advertencia, precisamente porque el prójimo no es digno de amor y más bien es tu enemigo, debes amarlo como a ti mismo. Comprendo entonces que este es un caso parecido al credo Quia Observem, 38. Ahora bien, es muy probable que el prójimo, si se le conmina a amarme como a sí mismo, responda exactamente como yo y me repudie por idénticas razones. Espero que no con el mismo derecho objetivo, pero también él opinará lo mismo. Sea como fuere, en la conducta de los hombres hay diferencias que la ética clasifica como buenas y malas, pasando por alto sus condicionamientos. Mientras estas innegables diferencias no se hayan superado, la observancia de los elevados requisitos éticos significa un perjuicio para los propósitos de la cultura, pues establece premios directos para la maldad. No puede uno evitar el recuerdo de un incidente ocurrido en la Cámara francesa cuando se debatía sobre la pena de muerte. Un orador había abogado apasionadamente por su abolición y cosechado un cerrado aplauso cuando desde la sala una voz interrumpió gritando, que Messers les assassins commencent. 39. La parte de realidad que se oculta tras todo esto y que gustaría negar es que el ser humano no es un ser benigno y necesitado de amor que cuando se le ataca también puede defenderse, sino que entre sus disposiciones instintivas también cabe incluir una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo no es solamente un posible colaborador y objeto sexual, sino también una tentación a satisfacer en él su agresividad, a explotar su fuerza de trabajo sin retribuirla, a utilizarlo sexualmente sin su consentimiento, a apropiarse de sus bienes, a humillarlo, a infligirle dolores, a martirizarlo y a matarlo. Homo homini lupus, 40. ¿Quién tiene, tras todas las experiencias de la vida y la historia, el valor de discutir esta frase? Por lo regular, esta cruel agresividad aguarda a una provocación, o bien se pone al servicio de otro propósito cuya meta también cabría alcanzar por medios más suaves. Bajo circunstancias propicias, cuando han desaparecido las fuerzas anímicas contrarias que suelen inhibirla, se exterioriza también espontáneamente,
Desenmascara al hombre como bestia salvaje ajena al miramiento para con la propia especie. Quien evoque en su recuerdo las atrocidades de las migraciones de pueblos, de las incursiones de los hunos. 41, de los llamados mongoles, 42, bajo Gengis Khan, 43, y Tamerlán, 44, de la conquista de Jerusalén por los piadosos cruzados. Es más, incluso los horrores de la última guerra mundial habrá de inclinarse humildemente ante la realidad de esta concepción. La existencia de esta agresividad que en nosotros mismos podemos detectar y con razón suponer en el otro es el factor que perturba nuestra relación con el prójimo y obliga a la cultura a su despliegue. Debido a esta primaria hostilidad recíproca entre los hombres, la sociedad cultural vive bajo la amenaza constante de desintegración. El interés de la comunidad de trabajo no la mantendría cohesionada, las pasiones instintivas son más fuertes que los intereses racionales. La cultura debe movilizarse para poner barreras a los instintos agresivos de los seres humanos, sofrenar sus exteriorizaciones mediante formaciones psíquicas de reacción. De ahí, pues, el recurso a métodos que incitan a los hombres a identificaciones y relaciones amorosas de meta inhibida. De ahí las restricciones a la vida sexual y de ahí también el mandamiento ideal de amar al prójimo como a sí mismo, que realmente se justifica por el hecho de que nada es más contrario a la naturaleza humana originaria. Hasta ahora, pese a todos sus esfuerzos, este empeño de la cultura no ha conseguido mucho. Los excesos más groseros de la fuerza bruta espera prevenirlos arrogándose el derecho a ejercer la violencia contra los delincuentes, pero las manifestaciones más precavidas y refinadas de la agresividad humana no caben en la ley. A todos nos sucede que abandonamos como ilusiones las esperanzas puestas durante la juventud en nuestros congéneres y podemos experimentar hasta qué punto la malevolencia de estos nos hace más difícil y dolorosa la vida. Sería sin embargo injusto reprochar a la cultura que quiera excluir de las actividades humanas las disputas y la competencia. Seguramente, estas son inevitables, pero la rivalidad no es necesariamente hostilidad, solo que se abusa de ella como pretexto. Los comunistas creen haber encontrado el camino a la redención del mal. El ser humano es unívocamente bueno, está bien predispuesto hacia su prójimo, pero la institución de la propiedad privada ha corrompido su naturaleza. La posesión de bienes privados da a uno el poder y con ello la tentación de maltratar al prójimo, el excluido de la propiedad debe rebelarse hostilmente contra el opresor. Si se suprime la propiedad privada, si todos los bienes se hacen comunes y se deja que todos los hombres participen de su disfrute, desaparecerán la malevolencia y la hostilidad entre los hombres. Dado que todas las necesidades están satisfechas, nadie tendrá motivo para ver en el otro a su enemigo, todos se someterán de buen grado al trabajo necesario. No tengo nada que ver con la crítica económica del sistema comunista, no puedo investigar si la abolición de la propiedad privada es conveniente y ventajosa. 45. Pero su premisa psicológica sí la puedo reconocer como ilusión inconsistente. Con la supresión de la propiedad privada se priva a la agresividad humana de uno de sus instrumentos, por cierto poderoso pero no por cierto el más poderoso. Nada se ha modificado en las diferencias de poder e influencia que abusan de la agresividad, ni tampoco en la esencia de esta. Y es que no la creó la propiedad, en los tiempos prehistóricos reinaba casi ilimitadamente, cuando la propiedad aún era bien poca cosa, ya se muestra en el niño, apenas la propiedad ha perdido su primitiva forma anal. Constituye el sedimento de todas las relaciones de cariño y amor entre los seres humanos, acaso con la única excepción del de una madre por su hijo varón. Si se abole el derecho personal a los bienes materiales, quedan todavía los privilegios que dimanan de las relaciones sexuales, los cuales deben convertirse en la fuente de la más intensa envidia y de la más violenta hostilidad entre los seres humanos en todo lo demás equiparados. Si también estos se suprimen mediante la completa liberación de la vida sexual, si se elimina, pues, la familia, la célula germinal de la cultura,
No se puede ciertamente prever qué nuevos caminos puede tomar la evolución cultural, pero a uno le cabe esperar que el rasgo indestructible de la naturaleza humana la seguirá también por ellas. Evidentemente, a los hombres no les resulta fácil renunciar a la satisfacción de esta agresividad suya, entonces no se sienten bien. La ventaja de un círculo cultural más reducido, el hecho de que permite al instinto un escape en el hostigamiento a los que se han quedado fuera, no ha de subestimarse. Siempre es posible unir entre sí en el amor a una mayor cantidad de seres humanos mientras queden otros para la exteriorización de la agresividad. En una ocasión me ocupé del fenómeno de que precisamente las comunidades vecinas y aún próximas en todo lo demás combaten y se escarnecen mutuamente, así los españoles y los portugueses, los alemanes del norte y del sur, los ingleses y los escoceses, etc. Le di el nombre de narcisismo de las pequeñas diferencias, que no contribuye mucho a la explicación. Ahora bien, en él puede reconocerse una cómoda y relativamente inocua satisfacción de la agresividad, mediante la cual se facilita la cohesión a los miembros de la comunidad. El pueblo judío, diseminado por todas partes, ha rendido de este modo méritos dignos de reconocimiento a las culturas de los pueblos entre los que vive. Por desgracia, todas las masacres de judíos durante la Edad Media no consiguieron que esta época fuera más apacible y segura para sus contemporáneos cristianos. Después de que el apóstol Pablo, 46, hubiera hecho del amor universal por los hombres el fundamento de su comunidad cristiana, la más extrema intolerancia de la cristiandad contra los que permanecían fuera de ella se convirtió en consecuencia ineludible. A los romanos, que no habían basado su comunión estatal en el amor, la intolerancia religiosa les había sido ajena, por más que entre ellos la religión fuera cosa del Estado y el Estado estuviera impregnado de religión. Tampoco fue ninguna casualidad inexplicable el hecho de que el sueño de una supremacía mundial alemana apelara como complemento suyo al antisemitismo, y se reconoce como comprensible que el intento de instaurar una nueva cultura comunista en Rusia encuentre su apoyo psicológico en la persecución de los burgueses. Uno solo se pregunta con preocupación qué emprenderán los soviets una vez hayan exterminado a sus burgueses. Si la cultura impone tan grandes sacrificios no solamente a la sexualidad sino también a la agresividad del hombre, entendemos mejor que al hombre le resulte difícil hallarse feliz en ella. Al hombre primitivo le iba mejor porque no conocía ninguna restricción a sus instintos. Como compensación, su seguridad de gozar durante mucho tiempo de tal felicidad era mínima. El hombre culto ha cambiado una parte de la posibilidad de felicidad por una parte de seguridad. Pero no queremos olvidar que en la familia primitiva solo el jefe disfrutaba de tal libertad de los instintos, los demás vivían oprimidos como esclavos. El contraste entre una minoría que gozaba de las ventajas de la cultura y una mayoría privada de estas ventajas se llevó, pues, al extremo en aquellos tiempos prehistóricos. Sobre los primitivos que viven actualmente, sabemos por minuciosos informes que la libertad de su vida instintiva no es en absoluto envidiable, está sometida a restricciones de todo tipo, pero tal vez de mayor severidad que las del hombre culto moderno. Si con razón reprochamos al estado actual de nuestra cultura lo insuficientemente que cumple nuestras exigencias de un orden vital que nos haga felices, el mucho sufrimiento probablemente evitable que consiente, si con implacable crítica tratamos de descubrir las raíces de su imperfección, ejercemos ciertamente nuestro legítimo derecho y no nos mostramos como hostiles a la cultura. Nos cabe esperar que paulatinamente se introduzcan en nuestra cultura cambios que satisfagan mejor nuestras necesidades y escapen a esa crítica. Pero tal vez nos familiaricemos también con la idea de que hay dificultades inherentes a la esencia de la cultura e inasequibles a todo intento de reforma. Además de la tarea de restringir los instintos, para la que ya estamos preparados, nos acecha el peligro de un estado que podríamos llamar la miseria psicológica de la masa.
Este peligro amenaza sobre todo allí donde la argamasa social la aporta principalmente la identificación recíproca de los participantes, mientras que las individualidades conductoras no alcanzan la significación que debería corresponderles en la formación de la masa. 47. La actual situación cultural de los Estados Unidos daría una buena ocasión para estudiar este temido perjuicio cultural. Pero me resisto a la tentación de abordar la crítica de la cultura de los Estados Unidos. No quiero provocar la impresión de que querría servirme yo mismo de métodos estadounidenses. D. En ningún trabajo he tenido una sensación tan intensa de estar explicando lo universalmente conocido, de gastar papel y tinta y, en consecuencia, movilizar a tipógrafos e impresores para contar cosas que se entienden por sí mismas.